Espinosa, muy buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día, la audiencia de la revista 110. Antes de que se me olvide, le quería preguntar con respecto a lo que dicen de Blas Peralta. ¿Cuál es el proceso o si, qué acción judicial, mediante cuál mecanismo la justicia puede mantener vivo un proceso aún, aún después de que se retire la querella? Y vemos por lo que dice Jenny Berenice de que va a seguir con el proceso contra Blas Peralta por la muerte de Mateo Aquino Febrillet, aunque los familiares de este retiren la querella. Porque tuvimos el caso de una persona muy querida que, que murió baleada y se persuadió de que se logró un mecanismo. El que fue apresado por el hecho se buscó a una familia que era cercana por consanguinidad, pero lejana en cuanto a convivencia. Es decir, se buscaron a la madre con la cual esa persona no vivía incluso desde cuando era una niña, para convencerla de que retirara la querella. Y el tribunal lo cogió como bueno y válido y ese proceso se cayó. Entonces, es posible llevar a cabo un proceso aún a pesar de que gente con representación legal de la víctima retire la querella. Pero claro, claro que sí. Porque es que hay acciones de carácter penal que son de interés público. Un homicidio es de interés público, por ejemplo. Y no importa la actitud que asuma los familiares de la víctima. Si el Ministerio Público asume su responsabilidad, ese caso no puede parar ahí. Podrán resarcir a la familia en el aspecto civil, pero en el aspecto penal, el Ministerio Público está en el deber y en la obligación de continuar el proceso hasta que se logre una condena definitiva. Eso es enteramente posible. A propósito de eso que me pregunta, la magistrada fiscal del Distrito Nacional, en su participación en un programa ayer, aparece dándole algunos consejos, sin ser consejera, como ella misma lo reconoce, a Blas Peralta, de que desista de buscar la variación de la medida de coerción y de tratar de llegar a un acuerdo económico con la familia de Febrillet. A mí me parece que la magistrada Jenny Berenice deberá concentrarse en lo que tiene que ver con la preparación del Ministerio Público para la próxima audiencia preliminar, donde habrá de conocerse los méritos de la acusación. ¿Por qué digo esto? Es un derecho que tiene cualquier imputado a solicitarle a un juez que se le varíe la medida de coerción que tiene establecida. Quien tiene que tener la suficiente responsabilidad es el Ministerio Público, por un lado, para no acceder, y los jueces a entender que en este caso, como en cualquier otro, dada la circunstancia y la magnitud del hecho, no es posible variar la medida de coerción. ¿Cuáles presupuestos han variado o han cambiado que amerite que al señor Peralta y a los demás coacusados pues se le ponga en libertad mediante una garantía económica o presentación periódica? Yo entiendo que no hay ningún elemento, pero eso no le quita el derecho a ese imputado a hacer cuanta gestión entienda su defensa necesaria para lograr, mediante las vías institucionales, que él pueda salir con una variación de medida. Eso no es un problema al que deba prestarle atención y recomendación pública la magistrada fiscal. Debe concentrarse en dos momentos. En esta primera etapa, ya lo dije aquella vez cuando el magistrado procurador habló de que va a pedir 20 años, de que va a pedir 30 años, lo cual es correcto, pero vamos por etapas. Vamos a cruzar el sedazo de la formulación de la acusación y que sea reconocida y que se dicte el auto de apertura a juicio. Garantizar eso.
lo primero. Lo segundo, cuando se vaya al juicio de fondo, pida la pena máxima o la que entienda del lugar, pero es en ese momento, no ahora. Ahora estamos en otra etapa en la que debiera estar el Ministerio Público trabajando, profundizando para que no vaya a operar una sorpresa. Igual denuncia que es cultura en la República Dominicana que se hagan cabildeo a favor de determinados imputados, pero que denuncie quién está haciendo eso en este momento a favor de Blas Peralta. Más que hacer un enunciado, sería importante saber cuáles personas, sectores están tratando de favorecer y de que este expediente no llegue a las últimas consecuencias. Sería un gran aporte de la fiscal del distrito si le dice al país quiénes son esos sujetos que están detrás de esa actividad para beneficiar a este señor. Lo que pasa es que ya le ha dado resultados antes, al parecer. Entonces, yo creo que, según tengo entendido, a él se le ha señalado anteriormente por otros hechos similares de agresiones físicas contra alguien. Y al parecer, quizás tiene un buen conocimiento de cómo funcionan las cosas y quiere quizás repetir la experiencia de ver cómo acciona en cuanto al Ministerio Público para que no le pase nada y le cambien la medida de coerción. Pero es como dices tú también, es otra ocasión en la cual la justicia está ante la oportunidad de ser juzgada por la actuación que pueda tener. Cada hecho de esa naturaleza es una prueba para el sistema judicial. Si el dinero saca a cualquiera de la cárcel. Cada hecho de esa naturaleza, reitero, es una prueba para el sistema judicial. Y en eso deben enfocarse los actores del sistema. Tratar de que este caso, como ningún otro caso de delito que se comete en el país, quede impune por influencia o por la mala instrumentación de un expediente, como usualmente ocurre también en el país. Yo te digo una cosa, yo me quejaba ayer cuando vi la información. Los derechos son para ejercerlo o no. Y Blas Peralta y todos los coacusados están haciendo lo correcto. Quien hizo lo incorrecto, reitero, fue el Procurador General de la República, cuando en su oportunidad decidió no ejercer el derecho que ponía el código en sus manos para recurrir la decisión de exonerar y de no avalar la acusación, el auto de no lugar que operó a favor de los imputados en el caso del senador. Eso sí es cuestionable, que no ejerciera ese derecho, pero no que los imputados hagan eso. Tenía que llevarlo adelante aunque tuviera la íntima convicción de que eso no iba a funcionar. Quizá por lo que dice la magistrada Jenny Berenice. Ella lo dice. Que no haga esfuerzo, que no vale la pena, nosotros no vamos a variar. Quizás se convenció que independientemente de lo que hiciera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no iba a variar la situación. Pero eso es una decisión posiblemente personal, pero institucionalmente él debió continuar con el caso, como había prometido, hasta las últimas consecuencias. Y en algún momento el doctor dijo que eso pudiera afectar inclusive la carrera política de Domínguez Brito. Eso es el impacto, el impulso que hubiese tenido si Domínguez Brito, a pesar de estar convencido de que no iba a ocurrir nada en el Pleno, continuaba el caso. Pero yo en ese momento, les hubiera él se enrostrado expandió después de la decisión y decidió dejar eso así, no avanzar con el caso, respondiendo a su íntima convicción jurídica o a intereses políticos partidarios. En algún momento eso quedará claro en la República Dominicana. Pero aquí el tema, en lo fundamental, es dejar que todo el que incoe una acción de derecho, pues que lo haga. Y la responsabilidad del otro es evitar, mediante las argumentaciones legales, que sea beneficiado con una variación de medida. Y garantizar entonces, en la etapa en que estamos, de que no haya una sorpresa de uno al lugar porque no se cumplió debidamente con el proceso que debía cumplirse en el caso de él y todos los coimputados que hay en este hecho penoso, que él le cegó la vida
a Mateo Aquino Febrié. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes con más información. Doctor Espinosa. Bien, Carlos, y el empresariado aglutinado en el CONEP ya se está pronunciando en torno al pacto fiscal en la República Dominicana. Y el señor Blanco Canto, ¿verdad? O Rafael Canto Blanco ha expresado que este sector debiera llevar una posición unificada a la discusión del pacto fiscal. Imagino que esto tiene mucho que ver con las expresiones que algunos de los integrantes de esa entidad han estado planteando públicamente de cara a cosas que debieran tratarse y cómo debiera tratarse el tema de la reforma fiscal y el pacto tributario en la República Dominicana. Y él señala algunos aspectos que entiende deben ser parte de los principios por donde debiera orientarse este acuerdo. Y señala lo siguiente: la racionalización del gasto en el sector público, la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, la simplificación del sistema fiscal, la reorientación del sistema tributario para que vaya la promoción de la producción y la exportación. Esos son los principios básicos que entiende el señor Canto Blanco que debe operar al momento de sentarse en la mesa de discusión del pacto fiscal. Me hubiese gustado escuchar su opinión en torno a lo que ha planteado Pepín Corripio. Me hubiese gustado. El tema de que el pueblo no resiste que se le apliquen más impuestos, pero es verdad que... Me hubiese gustado escuchar eso. Que él simpatiza, aunque diga que quiere que sea una posición unificada, que simpatiza con eso. Claro, recuérdate que la Asociación de Industriales de Herrera creo que no forman parte del CONEP. Ellos son un mundo aparte y tienen en muchos aspectos posiciones totalmente opuestas. Y se ha manifestado, si tú ves la posición histórica de este sector, no coincide siempre con la posición del CONEP. Y ellos también han estado planteando cosas interesantes de cara a la necesaria discusión que habrá de desarrollarse en la República Dominicana. Creo también que el senador José Rafael Vargas expresó su opinión en torno a la necesidad del pacto fiscal y el desmonte, según él, de un conjunto de instituciones que entiende que no tiene razón de ser. Pero además plantea y simpatiza con que sean eliminados los subsidios. Dice que en base al criterio de equidad, a todo el mundo, ricos y pobres. Y yo no sé si ahí opera el principio de equidad. No estoy convencido. Porque además hay que recordar que una de las funciones del Estado es salir en auxilio de los menos necesitados. Y esa es una forma de establecer los subsidios. Hay que ver quién lo necesita. Los subsidios sociales, Junior, eso es un mundo aparte. Pero no es menos cierto de que donde quiera que se mueve un subsidio, o sea, el dinero mientras pasa por más manos, más posibilidad de boroneo hay. Esa es otra cosa. Entonces, esa es otra mira cosa. El caso del impuesto, que él la plantea también. Mira el y caso del combustible, ser más eficiente. Mira el caso del combustible subsidiado a los conductores. Déjame decirte. ¿Tú crees que en verdad eso ni siquiera ha impactado en una baja de los precios del transporte de una manera como se debería requerir? Yo creo que el gobierno debería incluso hasta requerirle, estaba pensando los otros días, que bien haría el gobierno en pedirle que ciertos sectores profesionales deberían ser transportados gratuitamente a cambio de ese subsidio, por lo menos para sacarle algo de beneficio, porque es que realmente Carlos, lo que están no es un subsidio, es un regalo. No lo lleve a un solo sector, porque no son solo los transportistas que reciben subsidio en el combustible. No son solo ellos. Hablemos del subsidio en los combustibles en sentido general.
Hasta los generadores reciben subsidio para eso. Y es que hay subsidios que se convierten en permanentes también. Eso tienes que saber que, por ejemplo, que se conceden por una situación transitoria y después es imposible desmontarlos. Por cuestiones de política prácticamente. Es que en definitiva, muchas veces esos subsidios, más que subsidios, son privilegios irritantes. Igual el tema de las exenciones. Lo que hay que evaluar el tema de las exenciones en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ocurre con esa impresionante cantidad de dinero que el Estado deja de percibir? Si efectivamente hay una correlación entre la exención, la generación de empleo de calidad, buenos salarios, y si hablamos de 200.000 millones al año, yo entiendo que ahí está incluido todo el gasto tributario, incluyendo las aportaciones que se le dan a las fundaciones. Hay que segregar eso. Que no se auditan las fundaciones, déjame decir. Hay que segregar todo eso. Aquí no se auditan las fundaciones para nada. Y clasificarlo. ¿Cuánto es que va a promoción de las iniciativas empresariales? El resultado de eso. No solo a final del año, históricamente. ¿Cómo ha incidido eso en la generación de empleo de calidad? ¿Cómo incide eso en el costo, a cómo deben venderse los productos al consumidor final? Hay que evaluar la cosa, porque no se puede pasar la vida entera creando instituciones de fomento, promoción de la inversión, sin evaluación. Claro, en todos los países eso existe, eso lo sabemos, pero tiene que haber control. Claro. Bueno. Tiene que haber una correlación entre la facilidad que da el Estado y el aporte efectivo que hace al mercado laboral las empresas que reciben ese tipo de facilidades tributarias que le otorga el Estado, que se desprende de una cantidad impresionante de dinero. Hay subsidios, sí, hay cosas, equivaldría casi a que el Estado empleara a la gente de las empresas que se están subsidiando, el subsidio que están dando, que en algunos casos, como quiera, convierte en, si para una empresa mantener una empleomanía necesita de un sacrificio del Estado que implica prácticamente lo que es operar, el costo de operación de la compañía, a lo mejor que el Estado termina siendo el empleador indirectamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores, por aquí está Feliz Decena ya.